Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en una de las transformaciones, yo diría, más potentes del trabajo social de hoy en día. Vamos a hablar del paso de un diagnóstico que viene de arriba, que se impone, a uno que se construye, en una conversación. Vamos a ver cómo este cambio no solo redefine una metodología, sino que le da la vuelta por completo a la esencia de lo que es la relación de ayuda. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si el diagnóstico no fuera una especie de sentencia final, sino una conversación? Es que esta pregunta lo cambia todo, ¿verdad? Es un golpe directo a la línea de flotación del modelo que, a muchos nos enseñaron. ¿Qué pasaría si en vez de llegar con una etiqueta y una solución ya pensada, el diagnóstico fuera el resultado de un encuentro real, de algo construido a medias con la persona que tenemos delante? Vale, pues vamos al lío. Para entender de verdad la potencia del diagnóstico dialógico, lo primero es mirar cara a cara al modelo de siempre. Sí, ese que nos coloca en una especie de torre de marfil, ¿no? Como los expertos que supuestamente tienen todas las respuestas. Y aquí, en esta comparativa, vemos la raíz de todo el asunto. Por un lado, tenemos el llamado modelo médico, que describe muy bien Cristina de Robertis. En la práctica, esto suena al típico, vale, su problema es este y la solución es este taller. El profesional, pues eso, diagnostica y receta. Y la persona, pues recibe, es un sujeto totalmente pasivo que en teoría obedece. Y aquí está la clave de todo, el meollo de la cuestión. Este modelo de experto viene de una idea que se ha quedado un poco antigua, la del positivismo. Esa idea de que la realidad de una persona es como un objeto que podemos mirar desde fuera, analizar y ¡hala!, arreglar. Es que hoy en día esta visión se cae por su propio peso. Porque vamos a ver, ¿cómo se puede ignorar el conocimiento más importante de todos? El de la propia persona, que está viviendo esa realidad. Pero claro, frente a esa visión tan vertical, tan de arriba a abajo, surge una alternativa que es todo lo contrario. Es horizontal, es ética y, sobre todo, es que es mucho más efectiva. Así que vamos a hablar de este enfoque, el del diálogo, como una propuesta que se basa radicalmente en la colaboración. Vale, aquí tenemos la definición, digamos, de manual, basada en autores como Regalado y Aguilar, pero quedémonos con lo importante, con las palabras clave. Proceso dialógico y narrativo. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Pues que el diagnóstico deja de ser un informe técnico y frío para convertirse en una historia. Una historia que se escribe a cuatro manos. Es una narrativa que se construye entre dos personas expertas, el profesional con su saber técnico, por supuesto, y la persona con el saber insustituible de su propia vida. Y esta frase de María José Aguilar es que lo clava. Lo deja clarísimo. La herramienta principal aquí no es una checklist ni una evaluación, es la pregunta. Y ojo, no solo las preguntas que hacemos nosotros, sino las que la persona también se hace y nos hace. Porque el conocimiento no está en la cabeza de uno solo, sino que se crea justo ahí, en ese espacio que hay entre los dos, en el diálogo. Y que nadie piense que por ser colaborativo esto es menos riguroso o más blandito. Para nada, todo lo contrario. Como vemos, un buen diagnóstico dialógico tiene que ser complejo, porque la vida es compleja, y no vale con simplificarla. Tiene que ser creíble, porque nace de la voz de la propia persona. Y sobre todo es dinámico, porque las vidas no son fotos fijas, ¿verdad? Son películas que están en constante movimiento. Muy bien. Todo esto suena genial en la teoría, pero ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica en el día a día? Pues por suerte María José Aguilar nos da una especie de mapa, una hoja de ruta muy clara. Vamos a ver esos 10 procesos clave que propone. Aquí tenemos los 5 primeros. Y es que hay que fijarse muy bien en el segundo punto. Identificar potencialidades. Esto, de verdad, es un giro de 180 grados. El modelo de siempre está obsesionado con lo que falta, con el problema, con la carencia. Este modelo nos obliga a preguntarnos, vale, ¿y qué sí hay? Por ejemplo, una familia puede tener un problema de vivienda, sí, pero a lo mejor tiene una red de vecinos que es una pasada, súper solidaria. Eso es una potencialidad. Y puede que sea la clave para empezar a cambiar las cosas. Y aquí van los otros 5. Y mirad, el punto 7 es fundamental. Establecer prioridades de forma dialógica. ¿Por qué es tan importante? Porque a lo mejor, desde nuestro punto de vista técnico, lo más urgente es que la persona encuentre trabajo. Pero si te sientas y hablas con ella, a lo mejor te dice que su mayor angustia ahora mismo es la soledad. Entonces, establecer prioridades juntos significa que el primer paso no es hacer un currículum. Es, quizá, buscar un centro cívico donde pueda conocer gente. El plan de acción se vuelve relevante de verdad, porque responde a lo que la persona siente que es prioritario. Y claro, todo esto al final nos lleva a la palabra clave en trabajo social. Poder. Cómo se distribuye, cómo lo ejercemos y qué impacto tiene todo esto en la búsqueda de la justicia social. Es el tema de fondo, siempre. Esta tabla, que se basa en las ideas de Colin Whittington, es como una radiografía de esa relación de poder. En un extremo, el control total del profesional. En el otro, el autodiagnóstico, donde la persona lo hace todo. Y justo en medio, en ese punto de equilibrio, ahí es donde está la magia, donde ocurre la transformación, el modelo colaborativo.
Así que, al final, la conclusión es esta. Apostar por el enfoque dialógico no es solo una cuestión de técnica. Es una apuesta política, es una apuesta ética. Es decidirse por ese modelo colaborativo. Es la forma de hacer real, en el día a día, el enfoque de derechos. Significa dejar de ver a las personas como casos que hay que resolver, para empezar a reconocerlas como lo que son, protagonistas y expertas de sus propias vidas. Bueno, ya vamos llegando al final de este recorrido, y creo que es el momento de poner sobre la mesa por qué este cambio de mirada no es, digamos, una opción más, es una necesidad ética y profesional. Si tuviéramos que quedarnos con una sola frase, con una idea que lo resuma todo, sería esta. La gran transformación es renunciar a esa posición tan cómoda, pero tan falsa, de ser el que sabe, para asumir un rol mucho más complejo, sí, pero infinitamente más valioso, el de ser un aliado que acompaña, que pregunta y que construye al lado del otro. Es un cambio de poder, por supuesto, pero sobre todo es un cambio de propósito. Y cerramos con esta pregunta, que en realidad es una invitación a la acción, porque adoptar un modelo dialógico no es solo aprenderse una técnica nueva, es asumir un compromiso de verdad, un compromiso profundo con una práctica más justa, más humana y más digna. La pregunta al final no es si el modelo funciona, la pregunta es si estamos dispuestos, como profesionales, a asumir el reto.